Ojo, Jesús no rechazó a su familia, pero no se enganchó con ella. No la rechazó, pero no se enganchó con ella. Cuarto punto, cuando los hermanos de Jesús no compartieron sus convicciones, ¿qué hizo? Él no intentó forzarlos a que lo hicieran. Jesús reconoció que su familia espiritual podía proveer lo que la familia física no proveyó. Cuando estaba Jesús en su momento más difícil, ¿recuerdan cuando lo identificamos en el huerto de Getsemaní? ¿Recuerdan a Jesús en ese momento triste, doloroso y amargo? Él dijo: mi alma está muy triste, me estoy muriendo de tristeza. Se lo dijo a sus hermanos que estaban allí, se lo dijo a su madre, se lo dijo a su padre José que estaba ahí. Y José, ¿dónde está José? ¿Dónde quedó José en toda esta historia? Porque lo que vemos es a María, sus hermanos y sus hermanas. ¿Dónde quedó José? Bueno, seguramente él murió, pero probablemente él no estuvo presente. Y Jesús quizás no se puso a lamentarse y cayó en amargura y en tristeza. Dijo: ay, no tengo papá. Porque Jesús reconocía en aquella experiencia y experiencias que había tenido en su bautismo y en la transfiguración, que desde el cielo oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Jesús tenía presente eso. Si tú no tienes Padre, Jesús es tu Padre eterno, a quien tú puedes recurrir constantemente como te sientes en las situaciones que tú puedas tener y puedas enfrentar. Jesús es nuestro Padre en cualquier momento que nosotros podamos estar atravesando. Número 4, con esto termino. ¿Qué hizo Jesús? ¿Despreció? ¿Rechazó a su familia? ¿Qué hizo Jesús con su familia? La bendijo. Jesús bendijo a su familia. Jesús no permitió que la complicada experiencia familiar influyera en su ministerio. Y gracias a esto, esta historia tiene un final feliz. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué dice? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús. ¿Quiénes estaban ahí? Ya Jesús había muerto. ¿Sí? Ya Jesús había muerto, ya su ministerio había terminado. Ya él había enfrentado todo el rechazo de su familia y de todos los líderes religiosos de su época. Ya Jesús no estaba. Pero ¿qué sucedió? Con todo lo que él hizo y supo enfrentar el rechazo, ¿qué sucedió? Oró, sí, bendijo a su familia, pero fíjense aquí, todos estos, incluyendo a otros, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, pero allí estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Dónde están aquellos que se burlaban de él y que le decían que estaba loco? ¿Dónde están? Orando y rogando, esperando la promesa del Padre. Ahí estaban. Los que antes se avergonzaban, ahora le adoraban. Los que antes se avergonzaban, ahora le reconocen como el Señor. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera enganchado y les hubiera exigido como hermano mayor, como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿qué hubiera puesto en una presión dura contra ellos?
¿Qué hubiera pasado, iglesia? Seguro lo que no pasó aquí. No hubiera sucedido esto si Jesús hubiera actuado en base a su propia sabiduría y entendimiento. Lo que hubiera perdido. Entonces aprendo que Jesús supo cómo enfrentar el rechazo al punto de bendecirlos, al punto de transformarlos, porque aquellos que se burlaban ahora le adoran. Y Jesús les dio 3 cosas que quiero que tú tengas bien presente y que te lleves en tu mente. 3 cosas que son fundamentales. Y lo que hizo Jesús con su familia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Les dio qué? Tiempo. Les dio espacio. ¿Y qué más? Abundante gracia. 3 cosas fundamentales que hizo Jesús. Les dio tiempo, porque si él hubiera ahí decidido forzarlos a arremeterse y no, ahora yo soy el Mesías y ahora tienen que estar conmigo. No, les dio tiempo y también les dio espacio, pero sobre todo abundante gracia. 3 cosas que debemos hacer con ellos: tiempo, espacio y abundante gracia. ¿Cuánto cambiaron los hermanos de Jesús y su madre? Un hermano se convirtió hasta en un apóstol. Fíjense que dice Gálatas 1, 18 y 19. Gálatas 1, 18 y 19, que dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién. ¿Quién era Jacobo? Fíjense, ¿dónde estaban aquellos que lo querían llevar al psiquiatra? Los que lo tornaban como loco. Pues ahí está. ¿Se da cuenta, iglesia, hermanos, familias, que hay esperanza? En Jesús hay esperanza, amén. Hasta otros llegaron a ser misioneros. Primero a los Corintios 9:5, ¿qué dice? No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Iglesia, familias, hermanos, ¿qué nos enseña este mensaje? Que todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar con la ayuda de Dios. Y la gente cambia a diferentes velocidades. Y que a lo mejor muchos de ustedes se han enganchado miserablemente en las relaciones que los han destruido. Y que están esperando que algún día tu cuñado, tu mamá, tu hermano, tus hermanos, tu suegra, tu suegro te reconozcan. Y si un día llegan y lo hacen, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿y si no? ¿Vas a vivir como una persona dependiente de ellos sin la vida abundante que el Señor te ha dado? Así que tú ya sabes qué hacer con aquellos que te rechazaron. Tú ya sabes qué hacer con aquellos que te están rechazando últimamente. Y ten presente que esos que te rechazaron pueden ser tus mejores amigos en un futuro. Pueden ser tus mejores aliados hasta el tiempo de tu partida con el Señor. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hay esperanza. Amén. Sigamos las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, te doy gracias.